9:51, continuamos en Ampliación de Noticias y Fernando ya había adelantado. Fernando Tábara Ramírez, consultor e investigador de GRADE, está con nosotros. Él es coautor de la investigación Barreras para la integración laboral de migrantes venezolanos en el Perú y de opciones de política, que ha sido promovida por el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Las conclusiones, vayamos directo a las conclusiones. ¿Qué es lo que revela finalmente el estudio del cual eres coautor? Bueno, este estudio que elaboramos junto con Lorena Alcázar mapea las barreras para poder integrar laboralmente a esta población, ¿no? Una primera barrera, una importante, es la regularización migratoria, que es que los migrantes puedan tener sus papeles migratorios. Ya ha habido, la semana pasada, ciertas medidas para avanzar eso, como la amnistía, que muchos venezolanos habían acumulado multas y no podían acceder al permiso temporal. Y también una facilidad ahora para pasar del permiso temporal a el carnet de extranjería, ¿no? Que es más reconocido entre empleadores, entre entidades públicas, entidades privadas. Aún hay cosas que ajustar desde nuestro estudio, desde el punto de vista de nuestro estudio, pero ha sido un avance, ¿no? Claro. Ahora, respecto al impacto económico que ha tenido la migración venezolana en el Perú, por ejemplo, un porcentaje de la PEA debe ser, sin duda, venezolano. ¿Se ha podido establecer ese impacto a ese nivel? Se han hecho estudios, se ha determinado que sí hay un impacto positivo a nivel no solamente económico, sino también a nivel fiscal. Ahora, esto se puede potenciar considerando que la población venezolana suele ser altamente educada y puede aportar a la productividad del país. Ahora, el tema es que, como lo mencionaba, tienen varias barreras para poder ejercer, ¿no? Además de la regularización migratoria, por ejemplo, está poder validar sus títulos profesionales, está el poder que los empleadores puedan saber cómo procesar contratos de trabajo usando los documentos migratorios, como el permiso temporal o el carnet de extranjería. Luego hay una ley muy importante que nosotros abordamos en el estudio, que es la ley de contratación del extranjero y que solo permite a las empresas contratar 20% de su planilla a extranjeros. Entonces, si tú tienes una microempresa que solo tiene 4 personas, no puedes contratar a un extranjero porque ya pasa del 20%. Entonces, hay esas barreras que aún faltan. ¿Y cuáles son los sectores en los que se puede identificar, digamos, esta mayor empleabilidad de venezolanos? Bueno, ese es también un reto, ¿no? Poder identificar en dónde se pueden desarrollar y cuáles son las profesiones. Justamente el hecho de poder avanzar la regularización, el registro de venezolanos tiene que venir acompañado con poder registrar en qué profesiones tienen y dónde se pueden insertar. Pero tú decías que era una población educada. Sí, en general, con la encuesta... Mayoritariamente, digamos, del grueso, de este 1,5 millones del que se habla de venezolanos que están en el Perú, ciertamente hay un porcentaje de ilegales, lo han dicho las autoridades, hay un porcentaje de personas que no tienen papeles en regla y también, gente que ha venido con otras intenciones al país, pero del otro lado, del lado del que huye de la crisis y del régimen chavista y que busca realmente un futuro mejor en base a trabajo y a oportunidad. De ese porcentaje, ¿qué conclusiones podríamos sustraer? Bueno, en primer lugar, creo que sería extraño que de todo ese grupo no estén todos huyendo de las condiciones de Venezuela, ¿no? Pero de lo que tú mencionas, de la población educada, hubo una encuesta el año pasado, la encuesta nacional de población venezolana, y ahí es donde se identifica que hay, me parece que alrededor del 30% de población que tiene algún tipo de estudio superior y que es mucho mayor de lo que ocurre. Sí. Según las cifras dadas ayer en el Congreso por el ministro del Interior, 5% de la población de nuestro territorio es venezolana, más o menos 5%, un poco más de 1,5 millones, nos ha dicho el señor Romero anoche. ¿Cuál es el porcentaje que forman parte de la PEA? Debería ser también 5% de la PEA. En realidad,
casi todos trabajan. Si no me equivoco, la cifra es más del 80% que están... Ocupados, sí, empleados. Ajá, De de acuerdo. la Y pagan población impuestos. directa o indirectamente, ¿no? Directa o indirectamente. Ahora, Ahora, entiendo que por ser extranjero se tiene que retener también el 30% de los impuestos. También ahí hay una legislación... Cuando llegan recién al Perú, en los primeros 6 meses, de hecho pagan más impuestos que los peruanos. Pagan, claro, el 30%, y, si es que son formales. 30%, más seguro, más otros tipos de impuestos. 30% es el mínimo para los que menos ganan. En los primeros meses, pero luego ya se rigen más... Tal como los impuestos peruanos. Sí, Pero es interesante sobre todo porque, a ver, no caigamos en la estigmatización de el venezolano es malo per se, sino que este es un proceso de larga data, ¿no? Llevamos años y en efecto salió mucha gente, como tú bien dices, educada, que simplemente no tenía oportunidades. Entonces hay que ponerse en el lugar también de esas personas, gente que tenía estudios superiores, que pensaba construir una carrera en su país, pero que no pudo, ¿no? Y recordamos todos perfectamente quién no se ha topado de pronto con un taxista venezolano que tenía un título universitario, ¿no? Son experiencias directas que hemos tenido. O quién no ha ido a un centro, no sé, de belleza y de repente la persona que te ayudaba arreglándote el cabello o lo que fuera era una persona profesional venezolana. Eso es lo que tratamos de entender, por ahí apunta, digamos, el estudio, a que la eliminación de estas barreras permitiría, digamos, una mejor incorporación de esa población, primero conocerla mejor, aprovecharla mejor y evitar, digamos, esta informalidad en la que estamos. Sí, el estudio en general apunta a integrar tanto los venezolanos educados como no educados, ¿no? Y apunta principalmente a cerrar la brecha de oportunidades entre nacionales y migrantes. No es que busca darles beneficios extras a los venezolanos, sino que cómo es que podemos darle igualdad de oportunidades para que puedan integrarse. Y claro, la brecha ahí es, como les mencionaba, la precariedad laboral, el hecho de no tener un contrato laboral, el hecho de ganar menos del sueldo mínimo y ese tipo de precariedad, que no solo aqueja a venezolanos, sino que aqueja a peruanos también. Y que es un problema más grande, de hecho, más allá de las barreras que sufren los venezolanos. Fernando Tábora, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos cuenta de ese estudio junto a tu colega Lorena Alcázar, ¿no es cierto?, sobre la situación laboral y las condiciones de integración laboral de los venezolanos en el Perú. Muchas gracias por tu